Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Fu Shou-yuan, el gigante de los servicios funerarios en China. Y es que su última década ha sido una auténtica montaña rusa financiera, un crecimiento explosivo, una disciplina casi militar para hacer dinero y de repente una crisis que lo ha puesto todo patas arriba. Vale, esta es la hoja de ruta. Vamos a dividir esta década en 4 actos bien diferenciados. Luego, le echaremos un ojo a los números puros y duros para entender qué ha pasado de verdad. Y al final, sacaremos las lecciones más importantes. Venga, vamos allá. Bueno, pues todo arranca aquí, justo después de su salida a bolsa a finales de 2013. De repente, la empresa tiene los bolsillos llenos de dinero fresco de los inversores y la orden es clarísima. Crecer. Crecer lo más rápido posible, costara lo que costara. Fue una auténtica fiebre del oro. ¿Y cómo se traduce ese crecimiento a toda costa? Pues fijaos en esta cifra, un 52,5%. Ojo, eso es lo que aumentaron sus gastos operativos en un solo año, en 2014. Estaban básicamente quemando dinero para construir un imperio a una velocidad de vértigo. Y ese dinero, claro, no se quedó en el banco. La estrategia fue una conquista total. Se lanzaron a comprar competidores por todas partes. Chongqing, Liaoning, Henan. En muy poco tiempo ya estaban en más de una docena de ciudades. Y lógicamente todo este despliegue se notó en la facturación, que se disparó más de un 39% en 2015. Una pasada. Claro, después de la fiesta de la expansión tocaba poner orden. Y eso nos lleva directamente al segundo acto. Aquí el foco cambia por completo. Ya no vale solo con ser el más grande. Ahora el objetivo era convertir todo ese imperio en una máquina de hacer dinero. Una máquina súper rentable. Y para entender cómo lo hicieron, este gráfico es perfecto. Fijaos en las dos barras. La de los ingresos sube a un ritmo de casi el 15% al año. La de los gastos, en cambio, se queda por debajo del 10%. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que ganaban dinero mucho más rápido de lo que lo gastaban. Cada euro nuevo que entraba era más rentable que el anterior. Pura eficiencia. Y vamos, que no es una interpretación nuestra. Ellos mismos lo decían en sus informes de 2019. Hablaban de, y cito, control eficaz de costes y continua creación de valor. Se notaba que la nueva obsesión era la disciplina y la rentabilidad. Y el resultado de esa obsesión fue brutal. Para 2019 su margen operativo era de casi el 55%. Para que nos hagamos una idea, eso es más rentable que vender pisos de lujo en las mejores zonas. Una auténtica barbaridad. Habían creado un monstruo de la rentabilidad. Y justo ahí, cuando estaban en la cima del mundo, con esa máquina de hacer dinero perfectamente engrasada, llegó algo que nadie, absolutamente nadie, podía prever. La gran prueba de estrés. La pandemia. La verdad es que los siguientes 3 años fueron un auténtico sube y baja. Primero, en 2020, el shock, el parón total. Después, un repunte increíble en la segunda mitad del año. 2021 fue un año de boom, con un crecimiento de casi el 23%. Pero, cuando parecía que todo volvía a la normalidad, ¡zas! En 2022, otra vez confinamientos. Y otra vez para atrás. Un caos. Pero aquí viene lo más curioso. Si comparamos los dos grandes parones, el de 2020 y el de 2022, la historia es completamente distinta. En 2020, aguantaron el tipo de una forma increíble. Los ingresos apenas se movieron, pero es que el beneficio neto creció más de un 7%. El truco, apretarse el cinturón al máximo. Pero en 2022, la cosa cambió. Ahí sí que dolió. Cayeron los ingresos y por primera vez en 10 años cayeron los beneficios. Una de las claves para sobrevivir, sobre todo al principio, fue la capacidad de adaptación. Tuvieron que inventarse sobre la marcha cosas como la limpieza de tumbas en la nube o los memoriales virtuales. Suena un poco a ciencia ficción, pero fue lo que les permitió seguir a flote cuando nadie podía salir de casa. Y con esto llegamos al último acto, el del latigazo, porque el fin de las restricciones trajo una explosión de demanda, seguida de un batacazo igual de bestia. Y es aquí donde se vio la gran grieta en su modelo de negocio. Este gráfico es que casi no necesita explicación. Es el efecto latigazo en estado puro. En 2023, los ingresos se disparan un 21%. Un año después, en 2024, se hunden prácticamente en la misma proporción. Un vaivén violento y repentino. Y si la caída de los ingresos fue dura, la del beneficio neto fue catastrófica. Casi un 53% menos. ¿Qué pasó? Pues que la economía se frenó, la confianza del consumidor cayó en picado y de repente sus productos estrella, los más caros, las parcelas de lujo, dejaron de venderse. Y por si fuera poco, a la caída de las ventas se sumó un problema contable. Tuvieron que hacer lo que se llama un deterioro del fondo de comercio. A ver, en palabras sencillas, esto es básicamente admitir públicamente que algunas de aquellas empresas que compraron a toda prisa en la época de la fiebre del oro ahora valen menos de lo que pagaron. Un reconocimiento de que no todas las apuestas salieron bien.
Vale, después de estos 4 actos, vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa. Vamos a analizar el ADN financiero de la compañía a lo largo de toda la década, a través de sus márgenes. Esta tabla es como el electrocardiograma de la empresa. Fijaos, el margen bruto, la primera columna de cifras, siempre por las nubes, estable en torno al 80%. Esa es su gran fortaleza. Luego, el margen operativo, el del medio, que va subiendo y subiendo hasta tocar techo en 2023, gracias a esa disciplina de la que hablábamos. Y al final, el desplome de 2024, que se lleva por delante todos los márgenes, especialmente el neto, que se hunde. Y si nos preguntamos en qué gastan el dinero, este gráfico lo deja bastante claro. La mayor parte se va en administración y en el equipo de ventas. Lo interesante es ver lo pequeña que es la porción de gastos financieros. Esto nos dice que es una empresa que no tira mucho de deuda, es bastante conservadora en ese sentido. Muy bien, hemos visto toda la historia. Ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos aprender de esta saga de 10 años? Vamos a destilar las lecciones más importantes. Se podría resumir en 4 ideas potentes. Primera, el tamaño importa, y mucho. Las economías de escala fueron la clave de su rentabilidad. Segunda, el peligro de apostarlo todo al lujo. Cuando la economía se enfría, ese segmento es el primero en notarlo. Tercera, la importancia de saber apretarse el cinturón y de ser ágil, como demostraron con la digitalización. Y cuarta, y quizá la más sorprendente, que ni siquiera un negocio supuestamente a prueba de crisis es inmune al estado de ánimo general del consumidor. Y claro, este último golpe les ha obligado a moverse y a repensar su estrategia. Después de años centrados en sus productos más exclusivos, la bofetada de 2024 les ha forzado a buscar alternativas. Y algunas son, bueno, bastante futuristas, como esto de los avatares digitales creados con inteligencia artificial. Al final, todo el problema actual se puede resumir en una frase tan simple como esta, sacada de un análisis de mercado. Las tumbas de alto precio ya no se venden como antes. No hay más. Ese es el nuevo tablero de juego al que se enfrentan. Así que, después de este viaje de 10 años, de tocar el cielo para después recibir un golpe durísimo, la gran pregunta queda en el aire. ¿Será capaz este gigante de reinventarse? ¿Podrá adaptarse a un nuevo consumidor que ahora se lo piensa 2 veces antes de gastar? El próximo capítulo de esta historia todavía está por escribirse.